Bienvenidos a nuestro canal de audiolibros. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte, darle like a este vídeo y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido literario. Hoy presentamos Cartas Marruecas, una obra clave de la ilustración española escrita por José Cadalso. A través de una serie de cartas entre un joven marroquí, su maestro y un español, exploraremos una profunda crítica a la sociedad del siglo XVIII, desde sus costumbres hasta su política y educación. Este audiolibro está dividido en 15 capítulos, cada uno abordando distintos aspectos de la España de la época desde la perspectiva de un extranjero. Acompáñanos en este viaje literario lleno de reflexión y sátira. Capítulo 1. El viaje de Gacel y el propósito de sus cartas. La travesía de Gacel por tierras españolas comenzó con una mezcla de entusiasmo y curiosidad. Como joven marroquí de familia distinguida, su educación había sido rigurosa, y su maestro, el sabio Ben Belay, le había inculcado un profundo interés por el conocimiento y la observación del mundo. Su viaje no era solo un simple recorrido turístico, sino una oportunidad para estudiar de cerca las costumbres, la política y la cultura de España, un país con el que Marruecos compartía siglos de historia, pero que le resultaba en muchos aspectos desconocido. Desde su llegada, Gacel quedó impresionado por la diversidad de paisajes y gentes que encontraba a su paso. España se mostraba ante él como una tierra llena de contrastes, donde la riqueza y la pobreza coexistían, y donde la tradición y el progreso parecían enfrentarse en cada rincón. Mientras caminaba por las calles de las ciudades castellanas, observaba a los hidalgos orgullosos que, aunque empobrecidos, mantenían una actitud altiva, y a los campesinos que, resignados a su destino, trabajaban con esfuerzo sin esperar cambios en su suerte. Gacel decidió escribirle a Ben Belay para compartir sus impresiones, pues sentía que el conocimiento adquirido solo tenía valor si podía ser transmitido. Así, comenzó su primera carta relatándole su llegada a España, sus primeros encuentros con la gente del lugar y su asombro ante la manera en que el honor, la apariencia y la fama parecían gobernar la vida cotidiana de los españoles. En su misiva, Gacel describía con detalle el bullicio de las ciudades, el esplendor de algunas calles y la decadencia de otras. Observó que en las plazas se reunían tanto nobles como mendigos, y que el comercio, aunque presente, no tenía la vitalidad que había imaginado. También le llamó la atención la forma en que los españoles hablaban de su pasado glorioso con un orgullo casi melancólico, como si los tiempos dorados de su nación fueran una carga más que un motivo de inspiración para el futuro. A medida que avanzaba en su viaje, Gacel tuvo su primer contacto con la nobleza española. Fue recibido en la casa de un hidalgo que, pese a su evidente pobreza, mantenía las formas y costumbres de la antigua aristocracia. Su anfitrión hablaba con gran reverencia del linaje de su familia y de las hazañas de sus antepasados, pero al mismo tiempo lamentaba la situación actual de la nobleza, cuya importancia había menguado con el tiempo. Para Gacel, resultaba curioso cómo los españoles parecían vivir más en el recuerdo de su historia que en el presente, como si la gloria de sus ancestros fuera un escudo contra la dura realidad de la modernidad. Sin embargo, lo que más le intrigaba era el profundo sentido del honor que impregnaba la vida española. Desde su perspectiva marroquí, el honor era un valor importante, pero en España parecía haber alcanzado una dimensión exagerada. Los españoles, según sus primeras observaciones, parecían obsesionados con la idea de mantener una reputación intachable, incluso si ello les llevaba a la ruina o a conflictos innecesarios. En sus cartas, Gacel describió cómo los duelos, las disputas familiares y las enemistades surgían a menudo por cuestiones que, a sus ojos, resultaban insignificantes. Convencido de que su viaje le brindaría muchas más enseñanzas, Gacel cerró su primera carta expresando a Ben Belay su deseo de seguir explorando el país y de continuar escribiéndole sobre sus descubrimientos. Sentía que cada conversación, cada paseo y cada experiencia le ofrecían una visión más clara de España y de su gente. Así, con la pluma en la mano y la mente abierta, emprendía la tarea de documentar con detalle todo lo que encontraba en su camino. Su propósito no era solo comprender España, sino también encontrar respuestas a una cuestión más profunda: ¿qué define realmente el carácter de una nación? Para Gacel, esta pregunta no tenía una respuesta simple, pero estaba decidido a desentrañar los misterios de la sociedad española y, con ello, ampliar su propia visión del mundo. Capítulo 2. España vista por ojos extranjeros. Al iniciar su recorrido por España, Gacel comenzó a percatarse de una verdad fundamental: los españoles no eran una unidad homogénea, sino que su sociedad estaba marcada por una profunda diversidad de caracteres y situaciones.
A través de sus ojos extranjeros, las diferencias entre las distintas regiones y clases sociales de España se presentaban de manera más evidente que para un nativo. En su segunda carta a Ben Velay, Gacel reflejaba sus primeras impresiones sobre lo que veía como una nación de contrastes, una tierra de luces y sombras, de grandeza y miseria, de virtudes y defectos entrelazados de manera compleja. El primer aspecto que le llamó la atención fue el contraste entre las grandes ciudades y los pueblos más alejados. En Madrid, la capital, Gacel percibió una vida bulliciosa, un centro de comercio, cultura y gobierno donde la nobleza, los comerciantes y los funcionarios del Estado se mezclaban. No obstante, la ciudad también mostraba claros signos de desorden, de una sociedad que, aunque llena de apariencias y de formalidades, no conseguía mantener la armonía interna. El contraste entre la riqueza de las calles principales y la pobreza de los barrios periféricos era asombroso. Había algo en el aire de Madrid que parecía atrapado entre la solemnidad de los nobles y la desesperanza de los humildes. En su mente, Gacel trataba de comprender cómo una nación tan llena de historia y de cultura podía vivir tan dividida en su realidad diaria. Por otro lado, las pequeñas localidades que fue visitando ofrecían un panorama completamente distinto. En los pueblos de Castilla y Andalucía, Gacel notó que la vida transcurría más lentamente, pero con una intensidad mucho mayor en lo que respectaba a la tradición y a las costumbres. La gente, a menudo sencilla, vivía muy apegada a su tierra y a sus creencias, mostrando una devoción casi inquebrantable por la religión, el honor familiar y las normas establecidas. Sin embargo, Gacel también percibió una cierta rigidez mental en estas zonas rurales, como si la vida fuera vivida a través de un lente muy limitado, sin el estímulo de las ideas nuevas o del cuestionamiento de las viejas costumbres. A medida que avanzaba en su viaje, Gacel comenzó a comprender que los españoles, a pesar de las disparidades regionales, compartían un mismo sentido de pertenencia a una nación que, a pesar de su evidente decadencia, seguía siendo muy orgullosa de su pasado. A través de conversaciones con los diversos grupos sociales que encontraba, Gacel pudo deducir que el orgullo de ser español estaba profundamente relacionado con la historia imperial del país. Muchos de los que conoció, sobre todo los miembros de la aristocracia y los intelectuales, hablaban del Siglo de Oro como una época en la que España había sido el centro del mundo, un imperio que dominaba vastos territorios en América y Europa. Sin embargo, a Gacel le resultaba desconcertante cómo esta glorificación del pasado no parecía traducirse en un sentido de progreso para el futuro. En vez de mirar hacia adelante con esperanza y determinación, España parecía estar anclada en una nostalgia constante, mirando atrás en busca de algo que ya no existía. Un elemento que captó de inmediato fue la fascinación que los españoles tenían por las distinciones sociales. A pesar de que la economía de España no era próspera y la nobleza había perdido gran parte de su poder político y económico, la jerarquía social seguía siendo un pilar fundamental de la vida cotidiana. Gacel observó que, para muchos, la posición social lo era todo. Los títulos de nobleza, las familias ilustres, el linaje, todo era un símbolo de honor y dignidad. Sin embargo, a Gacel le parecía que este énfasis en las distinciones sociales era un obstáculo para el verdadero progreso de la nación, ya que parecía que lo importante no era el mérito individual o el esfuerzo, sino el apellido o la clase social. Gacel también se detuvo a reflexionar sobre el sistema de gobierno español, un monarquismo que en su opinión parecía ser más una fachada que un sistema político eficiente. La figura del rey, aunque respetada, parecía ser más un símbolo de unidad que una fuerza activa que guiara al país hacia una modernización necesaria. Además, la influencia de la Iglesia sobre el Estado y la vida social era algo que le resultaba sorprendente, pues en su país natal la religión era una cuestión más privada, no tan entrelazada con la política y la administración pública. Para Gacel, la omnipresencia de la Iglesia en todos los aspectos de la vida española limitaba la libertad de pensamiento y frenaba el avance de nuevas ideas. En su carta a Ben Velay, Gacel no solo compartía estas observaciones, sino que también comenzaba a formarse una teoría sobre la naturaleza misma de los españoles. Según él, los habitantes de la península ibérica parecían ser un pueblo marcado por una contradicción profunda. Por un lado, existía un deseo palpable de modernización y de integración con el resto de Europa, pero por otro, había una inercia social y cultural que los mantenía anclados en un pasado glorioso que ya no podía ser recuperado. Gacel reflexionaba sobre la necesidad de una transformación, pero también era consciente de que la sociedad española, por su misma naturaleza, podría rechazar cualquier intento de cambio radical. En esta carta, Gacel concluyó expresando su profunda fascinación por España,
pero también su creciente preocupación por las dificultades que enfrentaba para entender las raíces de las contradicciones sociales que hallaba a su paso. Si bien el viaje le ofrecía un sinfín de aprendizajes, también le planteaba desafíos intelectuales que no había anticipado. Con una mente abierta y un corazón dispuesto a aprender, Gacel continuaba su exploración, sabiendo que solo a través del tiempo y de una observación más profunda podría comprender verdaderamente los entresijos de esta nación compleja. Capítulo 3. La política española y su relación con la tradición y el cambio. Gacel comenzó a adentrarse más en los círculos intelectuales y políticos de las principales ciudades españolas, buscando comprender la relación que los españoles mantenían con su propio sistema de gobierno. En este capítulo de su viaje, en su correspondencia con Ben Velay, Gacel ahonda en su análisis de la política española, una cuestión que le parecía profundamente entrelazada con las tensiones entre la tradición y la modernidad que tanto había observado en su recorrido. Para él, el sistema político español parecía ser una especie de ancla que mantenía al país en un estado de estancamiento, incapaz de avanzar hacia los nuevos tiempos que marcaban el siglo XVIII en Europa. En primer lugar, Gacel reflexionó sobre el papel de la monarquía española, una institución que, aunque aún venerada por muchos, parecía haber perdido gran parte de su poder real. Los reyes de España ya no eran los monarcas omnipotentes que habían gobernado en el pasado, sino figuras simbólicas que ejercían su autoridad más a través de su imagen y de su linaje que de un gobierno efectivo. Gacel quedó impresionado por la devoción con la que se hablaba de los reyes, a pesar de que las decisiones importantes de la política nacional parecían ser tomadas por una mezcla de aristócratas, consejeros y la Iglesia. La figura del rey no era la de un líder activo, sino la de un símbolo de unidad y continuidad, algo que los españoles valoraban profundamente, pero que, en su opinión, no estaba contribuyendo de manera eficaz a resolver los problemas reales del país. Uno de los aspectos más desconcertantes para Gacel fue la forma en que los españoles hablaban de la política sin realmente involucrarse en ella. Los debates sobre el gobierno y la administración pública no eran especialmente animados, ni existía un interés generalizado por reformas profundas. Gacel observó que la política española estaba dominada por una clase de élite que, aunque consciente de las debilidades del sistema, prefería mantener el statu quo antes que arriesgarse a realizar reformas que pudieran alterar el orden social. Las discusiones políticas que Gacel presenció en los salones y en los cafés parecían centrarse más en los asuntos de la nobleza y el clero que en los problemas concretos de la gente común. La política no era una preocupación para el pueblo, sino un asunto reservado a aquellos que pertenecían a las altas esferas. Por otro lado, Gacel encontró que España estaba empezando a entrar en contacto con las ideas de la Ilustración, una corriente filosófica que desafiaba los antiguos paradigmas de autoridad y poder, y que había comenzado a influir en otros países europeos. No obstante, los intentos por aplicar estos principios en España parecían ser superficiales y limitados. La resistencia de la Iglesia y de la nobleza a la influencia de las ideas modernas era palpable. Gacel notaba que, aunque algunos intelectuales y científicos españoles estaban entusiasmados con los avances de la ciencia y la filosofía, la mayoría de la población, especialmente en las zonas rurales, estaba completamente ajena a estos nuevos pensamientos. El clero, en particular, veía en la Ilustración una amenaza directa a su poder, ya que muchos de los filósofos de la época promovían la idea de un Estado secular y una sociedad basada en la razón más que en la fe. Gacel también se interesó por los movimientos reformistas que, aunque escasos, comenzaban a surgir en algunas regiones de España. Durante sus conversaciones con ciertos pensadores y funcionarios de la corte, descubrió que había una creciente inquietud por la situación de las clases populares, especialmente en lo que respectaba a la educación, la justicia y la distribución de la riqueza. Sin embargo, estos movimientos eran débiles y carecían de una base de apoyo popular. En sus cartas, Gacel se preguntaba si España sería capaz de llevar a cabo una reforma profunda que permitiera una verdadera modernización, o si, por el contrario, el país seguiría arrastrando las cadenas de un sistema político arcaico e ineficaz. La falta de interés por la política entre las clases bajas, unida a la resistencia de las clases altas, dejaba entrever que los cambios estructurales serían difíciles de implementar. Una de las situaciones que más le llamó la atención a Gacel fue el poder de la Inquisición, una institución que, aunque ya no gozaba de la misma autoridad que en épocas anteriores, seguía teniendo una influencia considerable sobre las decisiones políticas y sociales. Los rumores sobre los tribunales de la Inquisición eran comunes en las ciudades que visitaba, y a menudo escuchaba historias de personas que habían sido condenadas por herejía o por oponerse a la ortodoxia religiosa.
Este sistema de control, aunque en declive, le parecía a Gacel una forma de autoritarismo que no solo estaba estrechamente vinculado al gobierno, sino también a las estructuras de poder social. Era un recordatorio de cómo, en España, la religión y el poder político seguían siendo inseparables. Por su parte, Gacel se sintió desconcertado por lo que percibía como una contradicción entre la ideología ilustrada que comenzaba a abrirse paso en ciertos círculos y la intransigencia de la Iglesia. Mientras en otros países de Europa la Ilustración impulsaba reformas sociales, en España parecía ser un movimiento limitado a una pequeña élite intelectual que luchaba por obtener visibilidad frente a una sociedad más amplia que no estaba dispuesta a abandonar sus viejas creencias y prácticas. Sin embargo, Gacel también encontró señales de esperanza en los pequeños avances que se estaban produciendo en la educación y en la ciencia. Algunos de los intelectuales con los que habló compartían su inquietud sobre el atraso de España y la necesidad de una educación más accesible para todos los estratos sociales. En sus conversaciones, Gacel fue testigo de un debate creciente sobre la necesidad de abrir nuevas universidades, de promover una educación más laica y menos vinculada a la Iglesia, y de fomentar la difusión de ideas científicas y filosóficas que promovieran el progreso. A pesar de estas luchas y contradicciones, Gacel no dejaba de percatarse de una verdad que parecía prevalecer en todo lo que veía. España estaba atrapada entre dos mundos. Por un lado, existía un respeto profundo por las tradiciones y el orden establecido, y por el otro, un anhelo de renovación y de modernidad que se manifestaba en los intelectuales y en los sectores reformistas. A través de sus cartas, Gacel intentaba desentrañar cómo esta tensión entre lo antiguo y lo nuevo, entre lo religioso y lo racional, podría definir el futuro de España. En sus reflexiones, Gacel se cuestionaba si el país sería capaz de encontrar un equilibrio entre estas dos fuerzas, o si seguiría atrapado en un ciclo de inercia que lo mantendría alejado de los avances de Europa. Capítulo 4. La sociedad española. Entre el aislamiento y la modernidad. En este capítulo, Gacel sigue profundizando en la observación de la sociedad española, una de las más complejas que había encontrado durante sus viajes por Europa. Tras sus reflexiones sobre la política, ahora se concentran las costumbres, las relaciones sociales y los contrastes que encontraba en los diferentes niveles de la sociedad española. La división entre las clases altas, la nobleza, el clero y el pueblo llano, estaba tan marcada que, para un extranjero como él, la tarea de comprender y analizar esta sociedad se volvía cada vez más difícil y fascinante. Uno de los aspectos que más sorprendió a Gacel fue la extrema rigidez de las jerarquías sociales. En España, las distinciones entre clases eran tan evidentes que no solo se manifestaban en las costumbres, sino también en los comportamientos cotidianos. En sus intercambios con Ben Velay, Gacel mencionó que la alta sociedad parecía estar inmersa en un mundo apartado de las realidades del pueblo, aislada de las preocupaciones diarias de la mayoría de la población. Las élites españolas, conformadas principalmente por la nobleza y la alta burguesía, vivían en un universo paralelo donde las reglas del decoro, la etiqueta y la tradición eran esenciales. Las fiestas, los bailes y los banquetes en los que se desenvuelven se convertían en rituales vacíos, donde lo que se festejaba no era el contenido de la conversación ni las ideas, sino más bien la preservación de una apariencia de estatus y respeto a las normas sociales que definían su mundo. El pueblo español, por otro lado, vivía una realidad completamente distinta. Gacel notó la pobreza que azotaba a las clases bajas en las ciudades y en el campo, y cómo esta desigualdad social se veía reflejada en las tensiones entre los distintos grupos. A pesar de que existían esfuerzos de modernización y algunas reformas para mejorar las condiciones de vida de los más desfavorecidos, como la creación de hospitales y la promoción de algunas iniciativas educativas, estos avances llegaban de manera lenta y, muchas veces, insuficiente para cambiar la estructura social de fondo. La Iglesia, que aún mantenía un control considerable sobre la vida de los pobres, no parecía tener un interés real en cambiar esta situación, pues su influencia se nutría de las costumbres tradicionales y del sistema de poder que se mantenía en pie. Sin embargo, Gacel también observó con curiosidad que, a pesar de la pobreza y las diferencias, existía un sentido de comunidad y solidaridad que se manifestaba en las ciudades y en los pueblos. En los barrios más humildes de Madrid y otras grandes ciudades, las relaciones de vecindad y la ayuda mutua entre los miembros de la comunidad eran comunes. A veces, en las plazas y calles, se podían ver pequeñas agrupaciones de personas discutiendo política, cultura o incluso filosofía, una actividad que, aunque no tan popular como en otras partes de Europa, comenzaba a cobrar cierta importancia. No era infrecuente que, entre los más pobres, surgieran debates apasionados sobre temas de actualidad,
mostrando un grado de reflexión que, para Gacel, era signo de una sociedad que, aunque empobrecida, mantenía una llama de esperanza en su capacidad de cambio. Este contraste entre la rigidez y la superficialidad de la alta sociedad, por un lado, y la pobreza, pero también la vitalidad y la resistencia del pueblo, por otro, le ofreció a Gacel una visión más amplia de lo que estaba ocurriendo en España. En sus cartas, se preguntaba si realmente había un camino para unir estas dos realidades tan diferentes, o si la brecha entre ellas seguiría siendo insuperable, perpetuando la desigualdad y el aislamiento. En cuanto a la tradición y el cambio, Gacel observó que, si bien había un creciente interés por las ideas modernas y la ilustración en algunos círculos, el pueblo español parecía estar más aferrado a sus costumbres ancestrales. Las fiestas religiosas, las procesiones y los rituales católicos seguían siendo eventos fundamentales en la vida de los españoles, sin importar su clase social. Estas festividades, cargadas de simbolismo y tradición, eran vistas como una forma de resistencia ante los cambios que amenazaban con desmoronar las estructuras de la sociedad tradicional. Para Gacel, esto representaba una paradoja, pues la religión, que en muchos casos parecía ofrecer consuelo y unidad a la gente, también estaba siendo utilizada como un medio para perpetuar el status quo, que no favorecía a las clases más bajas. A pesar de esto, Gacel no dejaba de ver señales de transformación. Aunque el pueblo seguía atado a sus tradiciones religiosas, también comenzaba a surgir una conciencia más crítica sobre las condiciones en las que vivían. En sus observaciones, Gacel destacó que, a medida que el acceso a la información comenzaba a expandirse, gracias a la prensa y los primeros movimientos ilustrados, algunos sectores del pueblo ya mostraban signos de rebelión frente a las viejas costumbres. No era raro ver a jóvenes de familias humildes con intereses en la ciencia, la filosofía y la literatura moderna, desafiando las expectativas sociales que les habían sido impuestas. La enseñanza, aunque aún escasa, empezaba a encontrar su camino en los estratos más bajos. A través de la creación de escuelas públicas en algunas ciudades, y con la llegada de la imprenta, las ideas ilustradas comenzaban a penetrar lentamente en la conciencia popular. Sin embargo, Gacel advertía que este cambio aún no era masivo, y que los antiguos valores seguían siendo fuertemente defendidos por la clase dominante, especialmente la nobleza y la Iglesia, que se mostraban reacias a aceptar los nuevos tiempos. Finalmente, en sus cartas a Ben Velay, Gacel reflexionó sobre cómo este aislamiento de las clases altas, combinada con la creciente crítica de los sectores más humildes, estaba creando una tensión palpable en la sociedad española. Si bien la aristocracia y el clero seguían siendo los grandes pilares del poder, Gacel comenzaba a preguntarse si las ideas modernas terminarían, finalmente, por penetrar en las mentes de los españoles, creando una nueva sociedad más abierta y participativa, o si, por el contrario, las viejas estructuras prevalecerían, manteniendo a España atrapada en su pasado. Lo que para él parecía evidente era que la sociedad española, con todos sus contrastes y contradicciones, estaba en una encrucijada histórica, un momento de transformación que marcaría, para bien o para mal, su futuro. Con esta reflexión, Gacel cierra este capítulo, dejando en el aire la pregunta crucial sobre el destino de la sociedad española y las fuerzas que, en su opinión, estaban en juego. Capítulo 5. La moralidad y el carácter del pueblo español. En este capítulo, Gacel continúa con su análisis de la sociedad española, pero esta vez centra su atención en un aspecto que, según él, era crucial para comprender el comportamiento social y político de los españoles: la moralidad. A través de sus observaciones, trata de entender cómo los valores, las creencias religiosas y las costumbres influyen en la vida cotidiana, y cómo estos elementos se traducen en las relaciones entre los individuos y en la forma en que se estructuran las comunidades. El análisis de Gacel no es simplista. Sabe que la moralidad de un pueblo es un reflejo complejo de su historia, su cultura y las influencias externas que recibe. Por ello, al principio de este capítulo, Gacel se adentra en la forma en que los españoles han sido moldeados por su religión, el catolicismo, y cómo esta religión ha dictado en gran medida la moralidad pública y privada del pueblo. Para Gacel, la influencia de la Iglesia en España era mucho más profunda que en otros países europeos, pues no solo era un ente religioso, sino también político y social. La Iglesia en España, más que en otros lugares, se encontraba entrelazada con la vida diaria de los ciudadanos, dictando las normas morales que regían su comportamiento. Sin embargo, Gacel no se limita a hacer una crítica a la Iglesia y sus enseñanzas. Reconoce que el catolicismo, a pesar de sus fallos y contradicciones, ha jugado un papel vital en la cohesión de la sociedad española.
La religión había sido un refugio para el pueblo, un medio a través del cual las personas podían encontrar consuelo ante las adversidades de la vida. La fe proporcionaba un sentido de pertenencia y una moral establecida, que ayudaba a las personas a enfrentar la pobreza, las injusticias y la desesperanza con una perspectiva resignada pero esperanzada en la vida eterna. No obstante, Gazel advierte que, a pesar de las virtudes que se derivan de esta fe, también existen aspectos problemáticos en esta moralidad que la Iglesia fomenta. En particular, señala la falta de acción frente a la pobreza y las injusticias sociales. La resignación a la voluntad divina y la promesa de la vida eterna eran, en su opinión, una manera de mantener a las clases bajas en un estado de pasividad ante la opresión y la desigualdad. Además, Gazel se adentra en las contradicciones que él mismo ha observado entre las enseñanzas religiosas y las actitudes que se manifiestan en la vida cotidiana de los españoles. A pesar de la fuerte influencia de la Iglesia, el pueblo español parecía ser, en muchos casos, muy pragmático y poco fiel a los principios morales que se le enseñaban. Gazel destaca que la gente en España no parecía vivir su moralidad de una manera tan estricta como en otros países. Por ejemplo, a menudo se observaba una actitud de indulgencia hacia el pecado y las faltas cometidas en la vida diaria. La noción del pecado en la sociedad española no era tan severa como en otras culturas, y más bien, la gente parecía ser consciente de sus imperfecciones, pero no se sentía completamente culpable por ellas. Esta actitud, que Gazel considera paradójica, le provoca cierta reflexión sobre la naturaleza de la moralidad en España. Gazel, además, identifica otro fenómeno que es central en su análisis: la relación de los españoles con el honor. El honor, según él, es un concepto fundamental en la vida de los españoles, especialmente entre las clases más altas y los hombres de carácter fuerte. Para los españoles, el honor no solo era una cuestión de reputación, sino una cuestión de identidad personal, un bien tan preciado que justifica incluso actos de violencia o venganza. En este sentido, el honor se convierte en el centro de las interacciones sociales, y las personas a menudo se ven obligadas a protegerlo a toda costa, incluso si esto lleva a comportamientos destructivos. Gazel observa que, para un extranjero como él, esta obsesión por el honor es difícil de comprender, ya que en su país, la integridad moral y la rectitud de carácter eran valoradas mucho más que la defensa de la honra personal. A lo largo del capítulo, Gazel también menciona el papel de las mujeres en esta moralidad y cómo su posición en la sociedad española está profundamente marcada por el concepto de honor. Las mujeres, especialmente en la nobleza y las clases altas, deben adherirse a un código de conducta muy estricto, cuyo principal objetivo es preservar su honor y reputación. La moralidad que se impone sobre ellas es mucho más severa que la que se espera de los hombres, y cualquier falta a las normas sociales puede llevar a un escándalo que afecte no solo a la mujer en cuestión, sino a toda su familia. Gazel se muestra preocupado por cómo este sistema moral puede limitar las oportunidades de las mujeres para desarrollarse plenamente como individuos, ya que se les exige anteponer la protección del honor familiar a su propia autonomía. El concepto de honor es, sin duda, uno de los temas centrales de este capítulo. Gazel no lo considera únicamente como una simple noción cultural, sino como un elemento que define gran parte de las interacciones y la estructura social española. Para él, la obsesión con el honor es, en muchos casos, la causa de muchos de los problemas que aquejan a la sociedad española. La necesidad de preservar la honra a toda costa, la tendencia a la violencia como respuesta a la deshonra y la rigidez de los códigos morales son todos elementos que crean una sociedad tensa, donde el comportamiento moral y social se convierte en un mecanismo de control, pero también en una forma de opresión y de represión de la individualidad. Por último, Gazel termina el capítulo reflexionando sobre la moralidad española en relación con las ideas modernas que empezaban a permear otros países europeos. Aunque reconoce que las ideas de libertad y de justicia social estaban tomando fuerza en muchos lugares, Gazel se pregunta si la sociedad española estaba preparada para abandonar la moral tradicional y la rígida jerarquía de valores que tanto la Iglesia como la aristocracia promovían. Para él, la moralidad, tal y como la había observado en España, parecía estar muy alejada de las nociones de igualdad y de derechos humanos que se discutían en las principales ciudades europeas. Por lo tanto, se preguntaba si alguna vez los españoles serían capaces de abrazar una moralidad más moderna, que permitiera una mayor libertad personal y social, o si seguirían atados a una moral tradicional que los mantenía anclados en el pasado. En este punto, Gazel deja en suspenso la cuestión, pues su conocimiento de la historia y de las costumbres españolas es aún limitado. No obstante, es evidente que este tema de la moralidad será una constante en sus cartas,
Y lo que para él parece ser una limitación del pueblo español, también podría ser una oportunidad de cambio y transformación si las circunstancias lo permitieran. Capítulo 6. La educación y la formación del carácter. En este capítulo, Gacel se adentra en el análisis de la educación en España, un tema crucial para comprender la estructura social y los comportamientos que caracterizan a la sociedad española. A través de su observación, el escritor busca desentrañar la manera en que la educación impacta no solo el conocimiento académico, sino también el desarrollo de las virtudes y defectos del pueblo español. A lo largo de sus reflexiones, Gacel destaca la influencia de la educación en el carácter de los individuos, especialmente en su relación con la autoridad, el trabajo y el pensamiento crítico. Gacel comienza señalando que la educación en España, tal como él la percibe, está profundamente condicionada por la tradición y la religión. Desde muy temprana edad, los niños son educados en un ambiente que les inculca los valores de la moral católica, la obediencia a la autoridad y el respeto por las jerarquías sociales. Las escuelas, en su mayoría regidas por instituciones religiosas, son espacios donde no solo se imparten conocimientos académicos, sino donde se refuerzan las normas y los principios que conforman la moralidad social. Gacel hace una distinción entre la educación formal, que se lleva a cabo en las aulas, y la educación informal que se recibe en el hogar, donde los padres y abuelos transmiten las enseñanzas sobre el honor, la honra y el papel de cada individuo dentro de la familia y la comunidad. Sin embargo, Gacel no es tan solo un observador pasivo. Al mismo tiempo que describe la educación en España, hace una crítica profunda a la falta de un sistema educativo verdaderamente moderno. Aunque reconoce que la educación religiosa tiene su lugar en la formación de la moral, considera que la enseñanza secular y racional es insuficiente. España, en su opinión, está rezagada respecto a otros países europeos en cuanto a la promoción del pensamiento crítico y la ciencia. A pesar de los avances en muchas partes de Europa, España aún mantiene un sistema educativo que se basa en la transmisión de conocimientos sin cuestionamiento, en lugar de fomentar la reflexión y la investigación. Esta falta de estímulo para el pensamiento independiente y la falta de interés por el conocimiento científico y filosófico limitan el progreso de la sociedad. Gacel también observa que, aunque existe una noble tradición intelectual en España, particularmente en ciudades como Madrid, la mayoría de la población permanece alejada de la educación superior. La nobleza y las clases altas, aunque tienen acceso a una educación que les permite desarrollar sus talentos, no parecen, según Gacel, interesadas en los avances intelectuales o en la reforma educativa. Este desinterés por parte de la élite resulta ser uno de los aspectos más críticos de la situación educativa española. Los recursos educativos no se distribuyen de manera equitativa y, en gran parte del país, las personas carecen de acceso a una formación adecuada que les permita desarrollarse plenamente. El escritor dedica también una parte del capítulo a reflexionar sobre el rol de la Iglesia en la educación. Si bien la religión tiene una influencia positiva en términos de moralidad, Gacel cuestiona la idoneidad de su presencia predominante en las aulas. Para él, los niños no solo están siendo formados en valores éticos y religiosos, sino que también se les está sometiendo a una educación que no les permite cuestionar, pensar por sí mismos o explorar nuevas ideas. En este sentido, la educación religiosa que se les da a los niños no solo refuerza las creencias tradicionales, sino que también limita su capacidad para adaptarse a un mundo cambiante y a las nuevas formas de pensar que surgen en el resto de Europa. En relación con la clase media y baja, Gacel se refiere a la educación como un lujo que solo está al alcance de unos pocos. La mayoría de los niños que nacen en familias de clases bajas no tienen acceso a una educación de calidad, lo que perpetúa un ciclo de pobreza y falta de movilidad social. La educación, en lugar de ser un medio de ascenso social, se convierte en una barrera que divide aún más a las clases sociales. Gacel v. Esta situación como una de las principales causas de los problemas sociales que enfrenta España, la falta de educación generalizada y la exclusión de grandes sectores de la población de los beneficios del conocimiento. Gacel señala también que la enseñanza en las universidades españolas parece estar alejada de las preocupaciones del pueblo. Las universidades, aunque prestigiosas en algunos casos, se enfocan más en estudios clásicos y teóricos, como la filosofía, la teología y las lenguas muertas, que en disciplinas más aplicadas que podrían tener un impacto directo en el desarrollo económico y social del país. Esto hace que muchos de los estudiantes que completan su educación superior no estén preparados para enfrentar los retos prácticos del mundo laboral. En su opinión, España carece de una educación técnica o profesional que pueda capacitar a los jóvenes para contribuir a la industria, el comercio y otras áreas clave para el progreso de la nación.
Además, Gacel menciona cómo la falta de una educación técnica afecta a la productividad de la economía española. Mientras que países como Inglaterra o Francia están invirtiendo en la formación de trabajadores calificados que puedan contribuir al desarrollo de nuevas tecnologías y técnicas de producción, España continúa atada a métodos tradicionales que no permiten a sus ciudadanos competir en el ámbito internacional. La falta de escuelas de artes y oficios o de instituciones educativas que enseñen habilidades prácticas genera una brecha entre las necesidades del mercado laboral y las competencias que la educación española es capaz de proporcionar. En cuanto a la educación femenina, Gacel observa con cierta preocupación cómo las mujeres en España reciben una formación distinta y muy limitada. A pesar de los avances en otros países europeos, donde las mujeres comienzan a acceder a una educación más igualitaria, en España las mujeres siguen siendo educadas principalmente en los valores del hogar y la moral religiosa. Aunque algunos sectores de la sociedad española comienzan a abrir las puertas a la educación femenina, la mayoría de las mujeres sigue siendo excluida de los estudios superiores y de los trabajos que requieren conocimientos especializados. Gacel reconoce que la educación femenina, al igual que en otros aspectos de la vida social española, está fuertemente influenciada por las normas y valores tradicionales, lo que limita el potencial de las mujeres para contribuir al desarrollo social y económico del país. Por último, Gacel concluye el capítulo con una reflexión sobre el futuro de la educación en España. Si bien ve muchas deficiencias en el sistema actual, también señala que la educación es un campo en el que podría haber una reforma significativa. Si el país logra superar las barreras tradicionales y comienza a adoptar una educación más moderna, basada en el pensamiento crítico, la ciencia y la formación profesional, entonces España podría lograr un avance significativo tanto en el desarrollo intelectual como en el bienestar social. Gacel, no obstante, es cauteloso en cuanto a las posibilidades de que esto ocurra en el corto plazo, ya que la tradición y la influencia de la Iglesia siguen siendo fuerzas poderosas en la educación española. Capítulo 7. La crítica a los vicios de la sociedad española. En este capítulo, Gacel continúa su análisis crítico de la sociedad española, enfocándose en lo que él considera los vicios que permean el comportamiento de sus ciudadanos. Su reflexión se adentra en los aspectos más oscuros de la cultura española, los cuales él ve como obstáculos para el progreso y la mejora moral del país. De manera penetrante, examina los defectos que a su juicio son inherentes a las costumbres y valores de la sociedad, reflejando la tensión entre la modernidad que desea y la tradición que prevalece. Gacel comienza el capítulo con una profunda crítica a la falta de integridad y honestidad que observa en la vida cotidiana de los españoles. Señala que, aunque la honestidad es un valor proclamado y defendido por todos, la realidad social está plagada de contradicciones. A menudo, las personas pretenden ser honestas, pero sus actos no coinciden con sus palabras. La corrupción, aunque no necesariamente institucionalizada, es una constante en la vida española. Gacel menciona que muchas veces las personas se ven forzadas a recurrir a engaños, sobornos o manipulaciones para poder avanzar en la vida. Esta falta de transparencia, según él, es un reflejo de un sistema social donde prevalecen la astucia y la trampa como medios para lograr objetivos, lo que contribuye a la desconfianza generalizada entre los individuos y en las relaciones sociales. Además, Gacel hace una reflexión sobre la hipocresía social. En su visión, los españoles tienden a mostrar una fachada de rectitud moral, pero en sus comportamientos privados caen en prácticas que contradicen esa imagen. La hipocresía está presente en muchos ámbitos de la vida social, desde el comportamiento de la nobleza, que proclama virtudes cristianas mientras actúa de manera completamente opuesta, hasta las clases populares que, aunque se consideran moralmente puras, no dudan en participar en actitudes que los contradicen. Gacel describe cómo la moralidad se ha convertido en una cuestión de apariencias y no de principios auténticos, lo que contribuye a la falta de coherencia en el comportamiento social y a la perpetuación de una sociedad dividida entre lo que se dice y lo que realmente se hace. La vanidad y el orgullo son otros vicios que Gacel señala como característicos de la sociedad española. La preocupación por la apariencia y el estatus social parece dominar las relaciones interpersonales. Gacel observa que, en lugar de valorar el esfuerzo y el mérito, la sociedad española otorga mayor importancia a la nobleza de nacimiento y a las apariencias externas. Las personas luchan por mostrar una imagen de riqueza y poder, a menudo sin tener los medios para sostener esa imagen. El deseo de pertenecer a la clase alta, o al menos de ser percibido como parte de ella, se convierte en un objetivo primordial para muchos, lo que lleva a una vida marcada por la superficialidad y la competencia por destacar en lugar de por contribuir de manera significativa a la sociedad.
Otro de los vicios que Gacel analiza es la falta de laboriosidad y el conformismo. A pesar de las oportunidades que podrían existir para el progreso, muchas personas se conforman con su situación actual y no buscan superarse ni mejorar sus circunstancias. Gacel observa que la pereza y la falta de iniciativa están muy arraigadas en la mentalidad colectiva, lo que contribuye a que España se quede atrás en comparación con otras naciones europeas. Este conformismo, unido a una actitud fatalista hacia la vida, crea un círculo vicioso que impide que los individuos se esfuercen por lograr un cambio positivo en sus vidas o en la sociedad en general. La falta de ambición por avanzar, por aprender nuevas habilidades o por luchar por una mejora tangible en la vida cotidiana parece ser una característica predominante, especialmente en las clases bajas, que se sienten atrapadas por las limitaciones sociales y económicas que les imponen las estructuras tradicionales. En relación con este conformismo, Gacel también aborda el problema de la falta de educación y el analfabetismo, los cuales considera fundamentales para entender por qué muchos españoles no sienten la necesidad de superarse o mejorar. La educación deficiente limita las posibilidades de ascenso social, y los ciudadanos de clases bajas, sin el acceso adecuado al conocimiento, se sienten incapaces de desafiar las estructuras de poder que los mantienen en una posición subordinada. Esto genera un profundo sentimiento de desesperanza, que lleva a muchas personas a aceptar su destino sin cuestionarlo, perpetuando así la injusticia y la desigualdad. El autor no solo se detiene en las clases bajas, sino que también dedica una parte del capítulo a la crítica a la nobleza. La nobleza, aunque en teoría debería ser un modelo de virtud y responsabilidad, es vista por Gacel como una clase que se ha corrompido por el lujo y la frivolidad. En lugar de ser líderes ejemplares, muchos nobles viven de las rentas que les otorgan sus tierras y propiedades, sin ocuparse de los problemas de la nación ni del bienestar de su pueblo. La aristocracia, según Gacel, se ha apartado del pueblo y se ha convertido en una élite desconectada de la realidad, centrada únicamente en mantener su poder y su estatus. Además, el derroche y la ostentación son vicios que contribuyen a esta desconexión con las necesidades reales de la sociedad. Un tema recurrente en el capítulo es la crítica a la religiosidad superficial que caracteriza a la sociedad española. Gacel reconoce que la religión ocupa un lugar central en la vida de los españoles, pero no deja de señalar que muchos la practican de manera ritualista y vacía, sin una verdadera comprensión de sus principios más profundos. La religiosidad, que podría ser una fuerza para el bien y la transformación moral, se convierte en una herramienta más para el control social y la perpetuación de la obediencia sin reflexión. En lugar de fomentar una verdadera espiritualidad, la religión se convierte en una forma de mantener el statu quo, alejando a la sociedad de la posibilidad de un cambio profundo. Finalmente, Gacel concluye el capítulo con una reflexión amarga sobre el futuro de la sociedad española. A pesar de sus observaciones críticas, no parece haber muchas señales de que estos vicios puedan ser superados en el corto plazo. La sociedad española está atrapada en una serie de contradicciones que impiden su avance, y Gacel teme que, si no se producen reformas profundas, el país seguirá anclado en una mentalidad medieval que dificultará cualquier intento de progreso verdadero. La corrupción, la hipocresía, el conformismo y la falta de educación son, para él, los principales obstáculos que enfrentan los españoles si desean alcanzar una modernidad genuina. Capítulo 8. La crítica a los gobernantes y a la administración pública. En este capítulo, Gacel se adentra en el análisis de la estructura política y administrativa de España, y lanza una crítica feroz contra los gobernantes y la administración pública del país. Lejos de limitarse a una evaluación superficial, Gacel realiza una reflexión profunda sobre las deficiencias del sistema político, que considera el mayor obstáculo para el progreso de la nación. El autor pone en evidencia cómo la corrupción, la ineficiencia y la falta de compromiso de los gobernantes afectan directamente la calidad de vida de los ciudadanos y perpetúan la decadencia de la sociedad española. Gacel comienza el capítulo con una crítica general a la clase política, a la que acusa de ser incompetente, corrupta y egoísta. En su opinión, los gobernantes españoles están más interesados en asegurar su propio bienestar y su permanencia en el poder que en servir verdaderamente a la nación. Para él, la política se ha convertido en un negocio personal, donde los líderes buscan enriquecerse a costa del pueblo. Este egoísmo y falta de vocación de servicio, según Gacel, no solo se traduce en políticas ineficaces, sino también en un ambiente de desconfianza y frustración generalizada entre los ciudadanos. Uno de los aspectos más graves de la crítica de Gacel es la corrupción dentro del gobierno. El autor observa que la corrupción no es un problema aislado,
sino que está profundamente arraigada en todos los niveles del poder. Desde los funcionarios públicos hasta los altos cargos, la corrupción es una práctica común que se lleva a cabo sin mayores consecuencias. En este sentido, Gacel señala cómo los líderes políticos y los funcionarios son capaces de aprovechar sus puestos para enriquecerse mediante sobornos, favoritismos y contratos fraudulentos. Esta corrupción, lejos de ser un fenómeno ocasional, se ha institucionalizado en el sistema político español, lo que hace que cualquier intento de reforma o cambio sea casi imposible. La corrupción, en su opinión, no solo afecta a la administración pública, sino que también socava la moralidad de la sociedad en su conjunto, ya que crea un ambiente en el que el fraude y el abuso del poder se perciben como prácticas normales. Gacel critica también la falta de competencia y profesionalismo en la administración pública. Según él, los funcionarios son seleccionados más por sus relaciones personales o su lealtad política que por su capacidad para desempeñar su trabajo de manera eficiente. Esto lleva a un sistema público ineficaz y burocrático, donde la toma de decisiones se ve paralizada por la incompetencia y la desorganización. La falta de un sistema meritocrático, donde las personas sean seleccionadas y promovidas en función de su capacidad y desempeño, es vista por Gacel como una de las principales causas de la ineficiencia del gobierno español. El autor también destaca la falta de responsabilidad que caracteriza a los gobernantes y funcionarios públicos. La impunidad con la que actúan es uno de los rasgos más preocupantes del sistema político. Gacel observa que los políticos rara vez rinden cuentas de sus actos, y cuando lo hacen, las sanciones suelen ser mínimas o nulas. Esta falta de rendición de cuentas crea una cultura de impunidad, donde los gobernantes se sienten libres de actuar sin temor a las consecuencias. Esta impunidad también afecta a los ciudadanos, que se ven impotentes ante la injusticia y la ineptitud de aquellos que ocupan el poder. A medida que avanza el capítulo, Gacel dedica un apartado a la relación entre los gobernantes y el pueblo. Según él, los políticos han logrado desconectarse completamente de las necesidades y preocupaciones de los ciudadanos. Mientras que el pueblo enfrenta dificultades económicas, sociales y culturales, los gobernantes viven en un mundo apartado, en el que sus principales preocupaciones son la conservación de su poder y el mantenimiento de sus privilegios. Esta desconexión, a juicio de Gacel, es un factor clave que contribuye a la insatisfacción generalizada con el sistema político. Los ciudadanos, a su vez, sienten que sus voces no son escuchadas y que el sistema político está completamente cerrado a cualquier tipo de cambio. En cuanto a la administración pública, Gacel critica la falta de reformas estructurales. A pesar de los problemas evidentes del sistema, los gobernantes parecen ser reacios a llevar a cabo cambios que puedan mejorar la eficiencia y transparencia del gobierno. Gacel considera que la falta de voluntad política para implementar reformas es otro signo claro de la ineficiencia del gobierno. Los intereses personales y el miedo al cambio se anteponen a las necesidades de la nación, lo que lleva a un estancamiento en la evolución de las instituciones y la administración pública. Uno de los puntos más críticos de Gacel es su denuncia sobre el abuso de poder por parte de los gobernantes. En su opinión, los políticos han aprendido a manipular las instituciones a su favor, utilizando el aparato estatal para consolidar su poder y riqueza personal. La política, en lugar de ser un servicio al pueblo, se ha convertido en un medio para ejercer control sobre la sociedad. Esta concentración del poder en unas pocas manos, lejos de fortalecer el sistema político, lo debilita y lo vuelve más vulnerable a los intereses particulares. El autor también pone en cuestión la legitimidad de los gobernantes. A su juicio, la forma en que los líderes alcanzan el poder, ya sea por medio de manipulaciones políticas o de pactos oscuros, los hace profundamente ilegítimos ante los ojos del pueblo. Gacel considera que la falta de un verdadero proceso democrático, en el que el pueblo tenga voz y voto en la selección de sus gobernantes, es otro de los grandes defectos del sistema político español. Para él, un gobierno legítimo debe surgir de un proceso transparente y participativo, algo que no ocurre en la España de su tiempo. Hacia el final del capítulo, Gacel ofrece una visión sombría sobre el futuro de España si las cosas no cambian. En su opinión, la corrupción, la ineptitud y la desconexión entre los gobernantes y el pueblo seguirán socavando la estabilidad del país. La falta de reformas profundas en el sistema político y la administración pública solo conducirá a un círculo vicioso de frustración y desconfianza, lo que eventualmente puede llevar a la descomposición del Estado. Gacel lamenta que, a pesar de los numerosos problemas que aquejan a España, los gobernantes no estén dispuestos a tomar las medidas necesarias para cambiar la situación. Capítulo 9.
la crítica a la moral y los valores sociales. En este capítulo, Gacel aborda con agudeza los problemas sociales de la España de su tiempo, profundizando en la moral y los valores que rigen la vida cotidiana de los ciudadanos. Según el personaje, la sociedad española se ha visto corroída por un conjunto de costumbres, prejuicios y normas que, en lugar de contribuir al progreso y la justicia, alimentan la hipocresía y perpetúan la desigualdad. La crítica que Gacel hace en este capítulo es una llamada de atención a las raíces más profundas de los problemas sociales, que, en su opinión, son producto de una moral errónea y de una visión distorsionada de lo que significa el honor, la virtud y el comportamiento correcto. Gacel inicia el capítulo con una reflexión sobre la moralidad en España. A través de sus palabras, transmite la idea de que los valores fundamentales que deberían guiar las acciones de los individuos están siendo malinterpretados y manipulados por la sociedad. Para él, la moral se ha convertido en una herramienta de control social que, en lugar de promover el bien común, fomenta una serie de comportamientos egoístas y egocentristas. En este contexto, la ética no se basa en la justicia, la equidad y el respeto por el prójimo, sino en intereses particulares que se camuflan bajo la apariencia de virtudes tradicionales. Uno de los aspectos más importantes de la crítica de Gacel es la hipocresía de la sociedad española. A lo largo del capítulo, denuncia cómo las apariencias son lo único que verdaderamente importa para los miembros de la sociedad, mientras que las verdaderas virtudes como la honestidad, la generosidad y el respeto a los demás pasan desapercibidas o incluso son ignoradas. En lugar de vivir conforme a principios morales auténticos, las personas se ven más inclinadas a mantener una fachada de decencia que de verdad refleje su carácter y sus acciones. Para Gacel, esta hipocresía está presente en todos los ámbitos de la vida social, desde las relaciones familiares hasta las interacciones en la esfera pública. En relación con el concepto de honor, Gacel critica la visión estrecha que se tiene en España sobre esta virtud. Para él, el honor se ha reducido a una cuestión de orgullo personal, y a menudo, se basa en criterios superficiales. El honor, en lugar de asociarse con el respeto por los demás o con el cumplimiento de los deberes hacia la comunidad, se vincula a la protección de la imagen social. La gente se preocupa más por no perder su estatus y por evitar la vergüenza pública que por actuar con integridad y rectitud. En su opinión, este enfoque del honor no hace más que perpetuar una sociedad superficial, donde la apariencia de virtud se valora más que la virtud misma. Gacel también dedica parte del capítulo a reflexionar sobre la desigualdad social, que considera uno de los efectos más nefastos de la moral vigente. Para él, la estructura de clases en España está profundamente marcada por prejuicios y discriminaciones que no se corresponden con la justicia ni con los principios éticos fundamentales. Las diferencias entre las clases altas y las clases bajas son vistas como una consecuencia natural, sin cuestionar si realmente están justificadas o si deben ser modificadas. Gacel señala cómo la nobleza, la aristocracia y el clero han utilizado su poder y su posición para mantener una estructura social desigual, en la que los pobres y los desfavorecidos son relegados a una vida de sufrimiento y subordinación. A través de su análisis, Gacel critica la falta de solidaridad y de preocupación por el bienestar común. En su visión, la moral que prevalece en España está centrada en la protección de los intereses individuales y de las élites, mientras que las necesidades de los más humildes son ignoradas. Esta actitud egoísta se ve reflejada en la falta de iniciativas para mejorar las condiciones de vida de los más desfavorecidos y en la indiferencia hacia el sufrimiento de los demás. Gacel señala que este egoísmo colectivo es una de las principales causas de la decadencia moral de la sociedad española y de su incapacidad para avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa. La crítica de Gacel a la moral y los valores sociales también se extiende a la educación. En su opinión, el sistema educativo no fomenta los principios de justicia y equidad, sino que se limita a perpetuar la desigualdad y la opresión. El autor observa cómo la educación está diseñada para mantener el status quo y no para promover una verdadera reflexión crítica sobre los problemas sociales. Los jóvenes son formados para aceptar las normas sociales y morales sin cuestionarlas, lo que contribuye a la perpetuación de un sistema injusto. Gacel sostiene que, si España desea cambiar y avanzar, debe reformar su sistema educativo, orientándolo hacia la promoción de valores auténticos como la solidaridad, el respeto y la justicia. A lo largo del capítulo, Gacel también reflexiona sobre el papel de la religión en la sociedad española. Si bien reconoce la importancia de la religión en la vida de muchos ciudadanos, critica la forma en que la Iglesia ha contribuido a consolidar una moral rígida y conservadora. La Iglesia, según Gacel,
ha utilizado su poder para justificar la desigualdad y la opresión, especialmente en lo que respecta a las clases bajas y a las mujeres. En lugar de promover una moral basada en el amor y la compasión, la Iglesia ha apoyado una visión jerárquica y patriarcal que refuerza las estructuras de poder existentes. Gazel ve en esta relación entre la Iglesia y la sociedad un obstáculo para el progreso y una fuente de perpetuación de la injusticia. Hacia el final del capítulo, Gazel plantea una alternativa a la moral tradicional que critica. Sugiere que, en lugar de seguir viviendo según una moral basada en el egoísmo y las apariencias, España debe aspirar a una ética que valore la solidaridad, la justicia y la autenticidad. La verdadera moral, según Gazel, es aquella que promueve el bien común y que se basa en el respeto mutuo entre los ciudadanos. En su opinión, esta moral debe ser enseñada desde una edad temprana y debe ser el pilar sobre el que se construya una nueva sociedad española, más equitativa y menos centrada en la hipocresía y la desigualdad. El capítulo concluye con un llamado a la reflexión profunda sobre la moral y los valores que rigen la vida social. Gazel concluye que el futuro de España depende de una transformación radical de la moral colectiva, que debe pasar de ser una moral superficial y egoísta a una moral auténtica, fundada en principios de justicia, igualdad y solidaridad. Solo así, según Gazel, España podrá superar los obstáculos que la mantienen estancada y avanzar hacia una sociedad más justa y próspera. Capítulo 10. La crítica a la política y la gobernanza en España. En este capítulo, el autor, a través de las cartas de Gazel, extiende su crítica hacia la situación política y la estructura de gobernanza que caracteriza a la España de la época. Gazel examina con detalle los defectos y vicios del sistema político español, analizando tanto las instituciones como los actores que participan en él. A través de su análisis, señala cómo la corrupción, la falta de visión y la incapacidad para adaptarse a los tiempos modernos han sido los factores principales que han condenado a España a una situación de estancamiento político y social. Uno de los aspectos más destacados del capítulo es la crítica de Gazel hacia la monarquía y su papel en el destino de España. Si bien reconoce que los monarcas españoles ostentan un poder simbólico y formal, considera que su influencia en las decisiones políticas y sociales es mínima. La figura del rey, en su opinión, se ha vaciado de poder real y se ha convertido en una mera figura representativa, incapaz de tomar decisiones decisivas para el progreso del país. Gazel lamenta que la monarquía no haya aprovechado su posición para guiar a España hacia una reforma profunda y necesaria, y que, en lugar de eso, se haya centrado en mantener las estructuras tradicionales de poder que solo benefician a una élite reducida. Esta crítica al monarca refleja la visión de Gazel sobre la ineficacia de los gobiernos tradicionales y la falta de reformas que pudieran mejorar la situación del país. Gazel también se dedica a criticar la aristocracia y las clases gobernantes. Para él, las élites españolas han fallado en su responsabilidad de guiar al país hacia el progreso y la modernidad. En lugar de liderar con visión y responsabilidad, estas clases privilegiadas se han centrado en preservar sus propios intereses y en mantener su poder mediante prácticas corruptas y clientelistas. La aristocracia, según Gazel, ha sido un obstáculo para el cambio, pues se ha aferrado a las estructuras de poder heredadas y ha resistido cualquier tipo de innovación política. Este sector de la sociedad, en su opinión, se ha convertido en una carga para España, pues su inercia y falta de voluntad para cambiar han frenado el desarrollo del país. Otro aspecto central de la crítica de Gazel es la situación de los gobiernos locales y regionales. El autor observa cómo las instituciones políticas en las distintas regiones de España están marcadas por la corrupción y el favoritismo. Las prácticas clientelistas, que favorecen a quienes se alinean con el poder de turno, son un tema recurrente en la crítica de Gazel. Señala que los gobernantes locales no actúan en función del bienestar de sus ciudadanos, sino que priorizan sus propios intereses y los de sus allegados. Esta falta de visión a largo plazo y de un compromiso real con la mejora de las condiciones de vida de la población contribuye, según Gazel, a la falta de cohesión y a la fragmentación del país. El autor también aborda el tema de la administración pública y de la burocracia española, y se refiere a la manera en que la estructura administrativa se ha convertido en una maraña de intereses y trámites burocráticos. Gazel critica la lentitud, la ineficiencia y la falta de transparencia en el funcionamiento del Estado. Según su visión, la administración pública está plagada de funcionarios que no trabajan con el sentido de responsabilidad y de servicio público que el país necesita. La burocracia, lejos de ser un instrumento para facilitar el buen funcionamiento del Estado, se ha convertido en un obstáculo para la acción efectiva del gobierno.
Gacel sostiene que una reforma profunda de las estructuras administrativas es imprescindible si España quiere mejorar y afrontar los desafíos del futuro. A lo largo del capítulo, Gacel también reflexiona sobre los problemas derivados de la falta de una cultura política sólida en España. En su opinión, la política en el país ha sido históricamente dominada por el faccionalismo y el partidismo, lo que ha impedido la creación de un proyecto común que abarque los intereses de toda la nación. Los líderes políticos, según Gacel, no han sido capaces de superar las divisiones internas y de trabajar juntos en beneficio del pueblo español. En lugar de centrarse en el bienestar común, los políticos se han preocupado más por su propio poder y por las luchas internas dentro de sus partidos. Este enfoque egoísta y miope ha contribuido a que la política española sea ineficaz y no logre resolver los problemas fundamentales del país. Gacel dedica también parte del capítulo a reflexionar sobre la importancia de la educación política y de la formación de una ciudadanía crítica. Según él, una de las causas principales de la debilidad política en España es la falta de conciencia política de la población. La mayoría de los ciudadanos no están suficientemente informados sobre los asuntos públicos ni son capaces de tomar decisiones políticas de manera autónoma. La falta de una educación cívica sólida ha creado una sociedad pasiva, en la que los ciudadanos se limitan a seguir ciegamente a los líderes políticos sin cuestionar sus decisiones o acciones. Para Gacel, una sociedad bien informada y consciente de sus derechos y deberes es fundamental para que un sistema democrático funcione correctamente. En relación con las formas de gobierno, Gacel plantea la necesidad de una reforma política que supere el sistema autoritario y arcaico que domina el país. Aunque no aboga por una revolución violenta, el autor sugiere que el sistema político debe abrirse a nuevas ideas y formas de gobernanza que incluyan la participación activa de la ciudadanía y promuevan la justicia social. Gacel cree que la reforma política debe incluir una revisión de la estructura de poder, una mayor separación de los poderes del Estado y la implementación de políticas públicas que favorezcan el desarrollo económico y social de todas las clases sociales, no solo de las élites. A lo largo del capítulo, Gacel subraya que el futuro de España depende de un cambio profundo en su política y en la forma en que se gestiona el poder. Para él, la modernización de las instituciones y la creación de una política más inclusiva, participativa y justa son condiciones imprescindibles para que el país pueda superar sus problemas. Solo a través de una transformación política seria, que se base en la transparencia, la honestidad y el compromiso con el bienestar colectivo, España podrá dejar atrás los vicios de la corrupción y el autoritarismo que han marcado su historia. El capítulo concluye con un llamamiento a los líderes y a la ciudadanía española para que reflexionen sobre su situación política y se comprometan a trabajar por un futuro más justo y próspero. Gacel señala que el cambio es posible, pero requiere un esfuerzo colectivo y una visión a largo plazo que mire más allá de los intereses inmediatos y de la política de corto plazo. La renovación de la política española, según él, es la única vía para garantizar un futuro de progreso y estabilidad para todos los ciudadanos, sin distinción de clases. Capítulo 11. La crítica a la moral y las costumbres españolas. En este capítulo, Gacel dirige su mirada hacia la moral y las costumbres de la sociedad española, una de las áreas más complejas y significativas en su análisis. A través de sus cartas, Gacel reflexiona sobre los vicios y contradicciones que, a su juicio, caracterizan la vida cotidiana de los españoles. La crítica de Gacel a la moral y las costumbres no solo se enfoca en los aspectos superficiales de la vida social, sino que también busca entender las raíces profundas de la sociedad española y las causas que perpetúan sus comportamientos y actitudes. Uno de los puntos más sobresalientes de su crítica es la visión de la hipocresía social que permea diversos estratos de la sociedad española. Gacel observa que, si bien los valores tradicionales como la honra, la religión y la familia son celebrados de manera pública, en la práctica existen profundas contradicciones entre lo que se predica y lo que se hace. La moral pública está marcada por una doble moral. Por un lado, se exaltan los principios de virtud, piedad y honor. Por otro lado, se toleran comportamientos que son contrarios a estos mismos ideales. Gacel señala que este contraste entre la moral predicada y la moral practicada genera una atmósfera de desconfianza y falsedad, que socava la sinceridad en las relaciones sociales y políticas. En particular, Gacel aborda la institución de la religión como uno de los pilares fundamentales de la moral española. Aunque la religión católica ocupa un lugar central en la vida de los españoles, Gacel argumenta que, en muchos casos, la religiosidad es más una cuestión de apariencia que de convicción genuina. La práctica religiosa, en su opinión, ha
a menudo se reduce a una serie de rituales y formalismos vacíos, sin un verdadero compromiso con los principios que debería enseñar la fe. Este conformismo religioso, que consiste en mantener una fachada piadosa mientras se cometen actos inmorales en privado, se presenta como una de las mayores contradicciones de la sociedad española. Según Gacel, la religión debería ser una guía para la acción moral y ética, pero en lugar de eso, se ha convertido en un medio para obtener poder y respeto social. Asimismo, Gacel critica la veneración de los aspectos externos de la religión y la cultura, como las procesiones y los rituales, mientras que las cuestiones de justicia social y personal se dejan de lado. Esta desconexión entre lo espiritual y lo práctico, entre el ser y el parecer, lleva a una falta de autenticidad en la vida de las personas y perpetúa una cultura superficial y sin conciencia crítica. En lugar de ser una verdadera fuerza transformadora, la religión se convierte en un medio para asegurar el status quo social y económico de los grupos privilegiados, sin cuestionar la estructura injusta que prevalece. Otro aspecto relevante de este capítulo es la crítica que Gacel realiza a la concepción española de la honra. Para él, la obsesión por la honra y la reputación es uno de los elementos que más limita la libertad individual y que alimenta el conformismo y la hipocresía social. Gacel argumenta que la honra, como valor supremo, se ha convertido en una especie de prisión moral que restringe el comportamiento de las personas y las lleva a tomar decisiones equivocadas, basadas en la apariencia y en la opinión ajena, más que en un juicio honesto y personal. En lugar de vivir de acuerdo con sus propios principios y valores, muchas personas viven únicamente para proteger su imagen pública y mantener su estatus ante los demás. Además, Gacel observa cómo la honra está especialmente ligada a las relaciones de poder y control dentro de la familia y la sociedad. En particular, la posición de la mujer en la sociedad española es una de las áreas donde la moral de la honra se manifiesta de manera más opresiva. La mujer, según Gacel, se ve atrapada en un sistema de normas que no solo la limita en sus acciones, sino que también la convierte en objeto de la vigilancia social. El honor familiar y la reputación de la casa dependen de la conducta de la mujer, lo que refuerza las estructuras patriarcales y la desigualdad de género. Gacel no duda en señalar que la exaltación de la honra como valor supremo es, en muchos casos, un obstáculo para la liberación personal y social de las mujeres, quienes son vistas más como instrumentos para la preservación del honor que como individuos con derechos y dignidad propia. Gacel también aborda la crítica hacia los excesos en las costumbres sociales. Observa que la vida social española, especialmente en las clases altas, está marcada por el lujo ostentoso y la búsqueda constante de placer. Las reuniones sociales, las fiestas y los banquetes se convierten en rituales vacíos que tienen poco que ver con la verdadera amistad, la solidaridad o el intercambio intelectual. En su lugar, prevalece una cultura de la superficialidad, donde las personas se relacionan por interés y por la apariencia, y donde la vida pública se reduce a una serie de gestos y comportamientos destinados a demostrar una posición social elevada. Gacel denuncia esta vida vacía y carente de significado, que se basa más en las apariencias que en la autenticidad de las relaciones humanas. Otro aspecto que Gacel toca es el concepto de la educación moral en España. Aunque el país tiene una larga tradición religiosa y una estructura educativa formal, Gacel critica la falta de una educación que fomente el pensamiento crítico y la conciencia ética en la población. En lugar de desarrollar ciudadanos reflexivos y responsables, el sistema educativo español se enfoca más en la enseñanza de dogmas y la perpetuación de normas sociales sin cuestionarlas. Esto lleva, según Gacel, a una sociedad que se conforma con lo que se le dice y que carece de las herramientas para pensar de manera independiente y actuar según sus principios. En resumen, el capítulo 11 de Cartas Marruecas expone una crítica profunda y detallada de la moral y las costumbres de la sociedad española, que Gacel ve como un reflejo de la hipocresía, el conformismo y las contradicciones inherentes a la estructura social. A través de su análisis, Gacel busca desentrañar las raíces de los vicios que afectan a la sociedad, y plantea que un cambio en la moral colectiva es necesario para lograr una transformación auténtica y profunda de la vida española. Solo a través de una reflexión honesta y una reevaluación de los valores tradicionales se podría aspirar a una sociedad más justa, ética y coherente. Capítulo 12. Reflexiones sobre la política y la administración pública. En este capítulo, Gacel se adentra en un análisis profundo sobre el estado de la política y la administración pública en España. Sus reflexiones, cargadas de crítica, revelan una visión pesimista sobre la capacidad de los líderes españoles para conducir al país hacia un futuro próspero y justo.
A través de sus cartas, Gacel demuestra un claro escepticismo hacia las instituciones políticas y las prácticas gubernamentales, sugiriendo que el sistema está marcado por la ineficiencia, el autoritarismo y la falta de transparencia. Uno de los primeros puntos que Gacel aborda es la disonancia entre las promesas políticas y la realidad de la administración pública. En su opinión, los políticos españoles, en lugar de trabajar para el bien común, se ven más motivados por intereses personales y el deseo de obtener poder y riquezas. La política se ha convertido, según Gacel, en una lucha constante por los beneficios individuales, sin tener en cuenta el bienestar colectivo. Los líderes, en su mayoría, carecen de la visión y la integridad necesarias para transformar el país de manera positiva, lo que lleva a una serie de políticas públicas ineficaces y a la perpetuación de la corrupción. Gacel critica especialmente la falta de responsabilidad de los gobernantes. En su visión, los políticos no se sienten verdaderamente responsables ante la sociedad, ya que su único objetivo es mantenerse en el poder a toda costa. No hay un compromiso genuino con las necesidades del pueblo ni un interés en mejorar la administración pública de manera efectiva. En lugar de preocuparse por el progreso y el desarrollo de España, los gobernantes se centran en sus propios intereses y en la consolidación de su poder, lo que crea un sistema político altamente disfuncional. La corrupción, un tema recurrente en las cartas de Gacel, es una de las principales preocupaciones del filósofo marroquí. Él observa que la administración pública española está plagada de prácticas corruptas, desde el soborno hasta el clientelismo, pasando por el favoritismo y la falta de transparencia en la asignación de recursos. Esta corrupción no solo afecta a las instituciones gubernamentales, sino que también tiene un impacto directo en la vida cotidiana de los ciudadanos, quienes se ven atrapados en un sistema donde la justicia y la equidad parecen ser conceptos lejanos e inalcanzables. Gacel ve este fenómeno como un obstáculo insuperable para el progreso de la nación, ya que crea una cultura en la que la moralidad y la ética están subordinadas a la búsqueda del beneficio personal y al mantenimiento del poder político. En cuanto a la administración pública, Gacel señala la ineficiencia de los mecanismos de gestión del Estado. Según él, la burocracia española es un laberinto interminable de procedimientos y regulaciones que no solo dificultan la labor del gobierno, sino que también alejan a los ciudadanos de la administración pública. Las políticas públicas, en lugar de ser prácticas y centradas en las necesidades reales de la población, se pierden en la complejidad de una maquinaria estatal que no sabe cómo adaptarse a los tiempos modernos. Gacel destaca la falta de una planificación coherente y de una visión clara para el desarrollo del país, lo que da lugar a una administración que actúa de manera reactiva, sin una estrategia a largo plazo. La crítica a la corrupción y la ineficiencia en la administración pública se extiende a la falta de un sistema de rendición de cuentas. Gacel argumenta que los líderes políticos no enfrentan las consecuencias de sus malas decisiones o de sus actos corruptos, lo que refuerza la impunidad en la política española. Esta falta de responsabilidad, junto con la ausencia de mecanismos efectivos de control, permite que la corrupción se perpetúe y que el sistema político siga siendo ineficaz. En su opinión, sin una cultura de rendición de cuentas y de transparencia, la política española nunca podrá alcanzar el nivel de desarrollo y prosperidad que Gacel considera necesario para el país. En el mismo sentido, Gacel pone de manifiesto el autoritarismo presente en muchas instituciones españolas, particularmente en el sistema político. En lugar de fomentar la participación ciudadana y la democracia, las autoridades se inclinan por mantener el control absoluto sobre el poder y sofocar cualquier intento de oposición o de cambio. El miedo a la disidencia y la falta de libertad de expresión son elementos clave en la crítica de Gacel, quien observa que el pueblo español vive bajo una suerte de opresión política que impide el florecimiento de una verdadera democracia. Esta falta de apertura y de diálogo público se convierte, para él, en una de las principales barreras que impiden que el país evolucione hacia una sociedad más libre y justa. Gacel no se limita a criticar el presente, también señala los peligros de la falta de educación cívica y política en la población. Según él, la ignorancia política y el desinterés por los asuntos públicos son algunos de los factores que permiten que la corrupción y la ineficiencia perduren. La falta de un compromiso ciudadano con el proceso político, sumada a la manipulación de la opinión pública, hace que los españoles sean, en muchos casos, pasivos ante la corrupción y la mala gestión del gobierno. Gacel sugiere que la única forma de superar esta situación es a través de una educación que fomente la participación activa y la conciencia crítica de los ciudadanos, lo que les permitiría exigir a sus gobernantes una administración pública más ética y responsable. En resumen,
El capítulo 12 de Cartas Marruecas ofrece una reflexión detallada y crítica sobre el sistema político y la administración pública de España, poniendo de relieve las deficiencias y contradicciones que impiden el progreso del país. La corrupción, la ineficiencia, el autoritarismo y la falta de rendición de cuentas son algunas de las principales cuestiones que Gacel plantea como obstáculos para el desarrollo y el bienestar de la sociedad española. Sin embargo, Gacel también deja entrever la posibilidad de cambio, sugiriendo que solo a través de una profunda reforma política, un mayor compromiso ciudadano y una cultura de transparencia y responsabilidad se podría lograr una verdadera transformación en el sistema político español. Capítulo 13. La crítica a la educación y la cultura española. En este capítulo, Gacel extiende su mirada crítica hacia el sistema educativo y cultural de España, los cuales considera fundamentales para el progreso de la nación. A través de sus cartas, Gacel reflexiona sobre la manera en que la educación española ha quedado atrapada en un modelo anticuado, incapaz de adaptarse a los cambios sociales y científicos de la época. La cultura, por su parte, se presenta como un reflejo de una sociedad inmovilista, donde el pensamiento crítico es reprimido y el conformismo prevalece. Gacel no solo critica la falta de una educación moderna, sino también la indiferencia de la élite intelectual y política hacia las verdaderas necesidades del pueblo. La educación como pilar de la mejora social. Gacel comienza su análisis destacando la importancia crucial que la educación tiene para cualquier sociedad que aspire a progresar. Para él, una nación que no invierte en educación está condenada a la decadencia. En el caso de España, observa con preocupación cómo el sistema educativo sigue anclado en métodos tradicionales, que no solo son ineficaces, sino también perjudiciales para la formación de una ciudadanía crítica y capacitada. Según Gacel, el modelo educativo está basado en la memorización y el aprendizaje mecánico, sin ningún estímulo hacia la creatividad, la reflexión profunda o el pensamiento autónomo. En su visión, este tipo de educación produce individuos pasivos, carentes de la capacidad para cuestionar la realidad que los rodea, lo cual refuerza el estancamiento social y político del país. Uno de los problemas centrales que Gacel identifica es la rigidez del currículo, que no se adapta a las necesidades cambiantes de la sociedad. La enseñanza sigue centrada en materias que, aunque útiles en su época, no preparan a los estudiantes para enfrentar los desafíos del mundo moderno. La falta de una educación práctica y la carencia de materias que desarrollen habilidades críticas y analíticas son, según él, las causas de que muchos españoles se vean incapaces de comprender las transformaciones sociales, económicas y científicas que ocurren en el mundo. Esta deficiencia educativa contribuye al atraso generalizado del país, donde, a pesar de los avances en otros lugares, las estructuras educativas siguen siendo anacrónicas. Gacel también lamenta la falta de una educación cívica en las escuelas. La formación en valores democráticos y en el ejercicio de la ciudadanía es, en su opinión, esencial para que los individuos puedan participar activamente en la vida política y social. Sin embargo, observa que en España la educación se enfoca casi exclusivamente en la transmisión de conocimientos académicos, dejando de lado la formación ética y cívica que permitiría a los ciudadanos comprender mejor su papel en la sociedad y en la toma de decisiones políticas. Para Gacel, este vacío educativo es una de las principales razones por las cuales el pueblo español permanece ajeno a los problemas sociales y políticos que enfrenta el país. El conformismo cultural y la falta de innovación. La crítica de Gacel a la educación española se extiende a la cultura, que considera igualmente atrapada en una espiral de inmovilismo. En su opinión, la cultura española se encuentra excesivamente centrada en las tradiciones pasadas, sin una disposición real a innovar o a cuestionar los valores y las costumbres heredadas. Esta falta de dinamismo cultural contribuye a que la sociedad española se resista a los cambios, tanto a nivel social como político. Gacel señala que la literatura, las artes y el pensamiento filosófico en España están marcados por la imitación y la repetición, en lugar de la originalidad y la experimentación. La falta de una cultura del cambio y de la renovación se convierte en un obstáculo para el desarrollo intelectual y moral del pueblo. Una de las principales críticas que Gacel hace a la cultura española es su tendencia a la autocomplacencia. En lugar de mirar hacia el futuro y tratar de adaptarse a los nuevos tiempos, la cultura española se ve atrapada en una mirada nostálgica hacia el pasado, buscando en él soluciones a problemas que pertenecen al presente. Para Gacel, esta visión conservadora impide que surjan nuevas ideas que puedan transformar la sociedad y llevar al país hacia un futuro más próspero. En su opinión, una verdadera cultura moderna debe ser capaz de cuestionar todo, incluso sus propias bases,
y estar dispuesta a aceptar que las tradiciones, aunque valiosas, deben adaptarse a las necesidades actuales. Además, Gacel observa que la élite intelectual española, lejos de liderar este cambio cultural, se muestra indiferente o incluso hostil a la modernización. La Academia Española, en su opinión, está dominada por una clase de pensadores que, en lugar de promover el pensamiento crítico y la reflexión innovadora, se conforman con repetir viejas fórmulas y proteger el statu quo. La falta de apertura hacia nuevas ideas, tanto en el ámbito de la filosofía como en el de las ciencias sociales y naturales, es una de las grandes debilidades de la cultura española, según Gacel. Esta falta de innovación intelectual no solo afecta a la educación, sino también a la capacidad del país para enfrentar los retos del futuro. La influencia negativa de la religión. Otro de los aspectos que Gacel critica es la excesiva influencia de la religión en la educación y la cultura españolas. En su visión, la religión no solo limita la libertad de pensamiento, sino que también fomenta la pasividad y el conformismo entre los ciudadanos. La educación religiosa, centrada en la obediencia ciega y en la aceptación de dogmas, no favorece la formación de individuos críticos ni la reflexión profunda sobre los problemas del mundo. Al contrario, según Gacel, la religión contribuye a mantener a los españoles en un estado de sumisión intelectual y moral, impidiendo que se cuestionen las estructuras de poder y las injusticias sociales. La religión, en este sentido, se convierte en un obstáculo para el progreso del país, al alentar una visión estática del mundo y de la sociedad. Una llamada a la reforma educativa y cultural. Al final de su reflexión, Gacel plantea una propuesta de cambio. Aunque reconoce que el camino hacia una verdadera transformación cultural y educativa será largo y difícil, cree que es posible lograrlo si se adoptan una serie de reformas fundamentales. En primer lugar, aboga por una educación más flexible, que fomente el pensamiento crítico, la creatividad y la capacidad de adaptación. Además, considera esencial que el sistema educativo se centre en la formación cívica, para que los ciudadanos puedan tomar decisiones informadas y participar activamente en la vida política. Por último, Gacel insta a una renovación cultural que permita a España abrirse a nuevas ideas y a la innovación, tanto en las artes como en la ciencia, sin perder de vista sus tradiciones, pero siempre adaptándolas a las necesidades del presente. En resumen, el capítulo 13 de Cartas Marruecas es una profunda crítica a la educación y la cultura españolas, que Gacel considera como dos de los principales obstáculos para el progreso de la nación. A través de su análisis, Gacel ofrece una reflexión sobre cómo un sistema educativo anacrónico y una cultura conformista contribuyen al atraso social y político de España. Sin embargo, también plantea la posibilidad de un cambio, sugiriendo que, si se adoptan las reformas adecuadas, España podría abrirse a nuevas posibilidades y alcanzar un futuro más próspero e innovador. Capítulo 14. El análisis de la política y el gobierno español. En este capítulo, Gacel profundiza en el análisis de la situación política de España, una de las temáticas recurrentes de sus cartas, especialmente la inestabilidad del gobierno y el desorden que caracteriza a las instituciones españolas. A través de su correspondencia, Gacel ofrece una crítica mordaz a la estructura política del país, que ve como un sistema corrupto, incoherente y alejado de las necesidades reales de los ciudadanos. De nuevo, su visión se ve marcada por un enfoque racional y pragmático, en el que las soluciones deben estar basadas en la reforma y el entendimiento de la realidad social y política de España. La inestabilidad política y la falta de cohesión. Gacel señala con desdén que la política española está marcada por la continua inestabilidad. Los sucesivos cambios de gobierno, los partidos políticos que se disputan el poder sin un proyecto común y la lucha constante por los intereses particulares, en lugar de los del pueblo, son algunos de los factores que contribuyen a esta situación. A diferencia de los países más avanzados de Europa, donde los gobiernos tienen una visión a largo plazo y logran implementar políticas coherentes, en España parece prevalecer un enfoque superficial y cortoplacista, motivado por los intereses personales de los gobernantes. Esto genera una constante rotación en el poder y una incapacidad para realizar reformas estructurales profundas. Según Gacel, esta falta de continuidad en las políticas públicas y la excesiva politización de las instituciones impide que España avance hacia una mayor estabilidad. Cada cambio de gobierno trae consigo una nueva ola de promesas y proyectos que, por lo general, no se llevan a cabo, o se abandonan al poco tiempo de ser implementados. La incapacidad de los políticos para trabajar por el bien común y su obsesión con la permanencia en el poder genera un clima de frustración y desconfianza entre los ciudadanos, que ya no creen en las instituciones ni en la clase política.
La corrupción como elemento central del sistema político. Uno de los puntos más graves que Gacel señala es la corrupción dentro de la política española. Para él, la corrupción no es un fenómeno aislado o circunstancial, sino un elemento estructural que está profundamente arraigado en el sistema político del país. La falta de control y la impunidad con la que actúan los políticos corruptos refuerzan un sistema que opera en función de los intereses privados de la élite gobernante y no del bienestar del pueblo. Gacel argumenta que la corrupción se convierte en una barrera para el progreso, porque impide que los recursos del país se utilicen de manera eficiente para el desarrollo social y económico, mientras que una parte significativa de esos recursos es malgastada o desviada por los políticos. La corrupción, en su opinión, también socava la confianza en las instituciones. Cuando los ciudadanos perciben que los gobernantes actúan solo en su propio beneficio y no en el interés de la colectividad, se pierde la legitimidad del poder y la autoridad del Estado. Gacel describe un sistema donde los altos cargos no son elegidos ni controlados por mérito o capacidad, sino por conexiones y favoritismos. Esto fomenta la incompetencia, ya que los puestos importantes son ocupados por individuos cuya principal cualidad es su lealtad al partido o al grupo político al que pertenecen, no su habilidad o su compromiso con el bien común. La incapacidad de las instituciones para reformarse. Además de la corrupción, Gacel critica la incapacidad de las instituciones españolas para llevar a cabo reformas significativas. El sistema de gobierno parece estar más interesado en perpetuar el poder de unos pocos que en reformar las estructuras sociales y económicas que son necesarias para el progreso del país. Gacel se muestra particularmente escéptico ante la idea de que las reformas puedan surgir desde el interior del sistema político. Para él, las instituciones están tan arraigadas en sus prácticas corruptas y obsoletas que cualquier intento de cambio es rápidamente sofocado por aquellos que se benefician del statu quo. En su análisis, Gacel señala que la falta de reforma de las instituciones contribuye a la perpetuación de un círculo vicioso de ineficiencia y desconfianza. Las leyes y estructuras gubernamentales no se adaptan a las necesidades de la sociedad moderna, y en lugar de estar al servicio de los ciudadanos, las instituciones parecen estar más preocupadas por proteger a la clase dirigente. Esta falta de flexibilidad y apertura a la modernización es, para Gacel, uno de los principales obstáculos para el progreso político y social en España. La crítica a la figura del monarca y el absolutismo. En este capítulo, Gacel no puede evitar referirse al papel de la monarquía en el sistema político español. En su análisis, la figura del monarca representa no solo una institución obsoleta, sino también un símbolo de la opresión y la falta de libertad que caracteriza a España. Gacel critica la idea de un monarca absoluto, cuya figura no se somete al control democrático, y que se considera por encima de la ley. Este modelo de gobierno, en el que el poder está concentrado en una sola persona o en un reducido círculo de poder, es completamente opuesto al de las democracias modernas, en las que el poder se distribuye entre diversas instituciones y se garantiza la participación ciudadana. Gacel considera que la permanencia de la monarquía en España es una de las causas de la falta de progreso del país. En lugar de promover una forma de gobierno más moderna y abierta a las reformas, el sistema monárquico perpetúa una estructura rígida y jerárquica en la que los intereses de la nobleza y la realeza están por encima de los de la nación. Gacel considera que España necesita una verdadera reforma política que elimine las instituciones medievales y establezca un sistema más justo y equitativo, en el que el poder esté dividido y controlado por el pueblo y no por una élite. La necesidad de una reforma política profunda. En última instancia, Gacel sostiene que la única manera de mejorar la situación política en España es a través de una reforma profunda del sistema político. Esta reforma debe ser integral, abarcando desde la elección de los gobernantes hasta la estructura misma de las instituciones. Para Gacel, no basta con hacer pequeños ajustes o cambiar a los gobernantes de turno. Se necesita una transformación radical que implique un cambio en la forma de gobernar, en las relaciones de poder y en la manera en que se toman las decisiones políticas. Gacel aboga por una mayor transparencia en el proceso político, la eliminación de la corrupción y la creación de un sistema de gobierno basado en principios democráticos reales, en los que el poder sea realmente controlado por los ciudadanos. Una reforma de la política, según Gacel, debe ir acompañada de una reforma de la mentalidad de los gobernantes y de la población, en la que el compromiso con el bien común y la justicia social sean los principios fundamentales que rijan las decisiones políticas. El capítulo 14 de Cartas Marruecas es un análisis detallado y perspicaz de la política española, centrado en la corrupción, la inestabilidad y la falta de reformas que caracterizan al sistema político del país. Gacel,
Desde su perspectiva racional y reformista, propone la necesidad de una reforma política profunda que transforme las instituciones y haga del gobierno un verdadero servicio al pueblo. Al igual que en otros aspectos de la vida española, Gacel ve en la política un área en la que el país debe avanzar y modernizarse si quiere alcanzar el progreso y el bienestar de todos sus ciudadanos. Capítulo 15. Reflexiones finales sobre España y la esperanza en el futuro. El capítulo final de Cartas Marruecas culmina con una serie de reflexiones profundas y filosóficas de Gacel, que tras haber analizado de manera exhaustiva los diferentes aspectos de la sociedad española, su gobierno, su cultura, sus costumbres y sus instituciones, ofrece una visión de lo que considera que podría ser el futuro de España. Este último capítulo funciona tanto como una conclusión de los temas tratados a lo largo de la obra como una síntesis de los pensamientos de Gacel, quien, a pesar de sus críticas, no renuncia a la posibilidad de un cambio positivo para la nación. La crítica al conformismo y a la tradición. Gacel comienza el capítulo reafirmando uno de los puntos recurrentes en su correspondencia, la crítica a la mentalidad conformista de la sociedad española. A lo largo de sus cartas, ha señalado cómo las costumbres y las estructuras tradicionales de la sociedad española han obstaculizado el progreso y la innovación. En este capítulo, Gacel se muestra particularmente preocupado por la falta de cuestionamiento y de crítica a lo establecido. A menudo, las personas en España se conforman con lo que tienen, sin atreverse a imaginar un futuro mejor o más próspero. Gacel observa que, a pesar de los esfuerzos por parte de algunas figuras reformistas, la mayoría de la sociedad sigue aferrada a un sistema que no solo no satisface sus necesidades, sino que además está profundamente marcado por la ineficiencia y la corrupción. Para Gacel, esta falta de una actitud crítica frente a las estructuras establecidas es uno de los mayores impedimentos para el progreso. La sociedad española, a su juicio, se encuentra atrapada en un ciclo de repetición de viejos errores, en lugar de aprender de ellos y avanzar hacia un futuro más prometedor. Esto se debe, según Gacel, a una cultura profundamente arraigada que ve el cambio como algo peligroso, algo que desestabiliza el orden social, en lugar de como una oportunidad para mejorar la vida colectiva. La importancia de la educación y la ilustración. A lo largo de sus cartas, Gacel ha mostrado un gran interés por la educación y la ilustración como herramientas fundamentales para la transformación social y política. En este capítulo, refuerza esta idea, destacando la necesidad de una educación que fomente el pensamiento crítico, la reflexión y la capacidad de cuestionar el orden establecido. Para él, la ilustración, entendida como un movimiento que promueve la razón, la ciencia y la libertad de pensamiento, es clave para la regeneración de la sociedad española. La educación debe ser la base de cualquier reforma, no solo en términos de conocimiento académico, sino también en la formación de ciudadanos responsables y conscientes de su rol en la sociedad. Gacel insiste en que, si los ciudadanos españoles tuvieran acceso a una educación que les permitiera comprender el funcionamiento de su país y el mundo, podrían contribuir de manera más efectiva a las reformas necesarias. La educación, para Gacel, no es solo un derecho, sino una herramienta de empoderamiento que permite a las personas tomar decisiones informadas y actuar en beneficio de la comunidad. La necesidad de una regeneración moral. Otro tema clave que Gacel aborda en este capítulo final es la necesidad de una regeneración moral en España. Para él, la crisis que vive la nación no solo es política o económica, sino profundamente moral. La falta de principios éticos sólidos en la política, el desdén por la honestidad y la justicia, y la prevalencia de intereses personales por encima del bien común son los elementos que han debilitado la estructura del país. Gacel cree que, para que España pueda avanzar, es necesario un despertar moral que permita a los ciudadanos y a los gobernantes colocar el interés general por encima de sus propios intereses. Este despertar no puede ser superficial ni momentáneo, debe ser un cambio profundo y duradero en la conciencia colectiva de la sociedad. La regeneración moral, según Gacel, pasa por la formación de una élite intelectual y política que se guíe por valores de honestidad, justicia y altruismo, dispuesta a liderar el país hacia un futuro mejor. La visión de un futuro esperanzador. A pesar de todas las críticas que ha hecho a España a lo largo de sus cartas, Gacel no cae en el pesimismo. Aunque reconoce las enormes dificultades que enfrenta el país, también deja entrever una luz de esperanza. En este capítulo final, Gacel expresa su creencia en la capacidad de los españoles para cambiar, siempre y cuando se den las condiciones adecuadas para ello. La clave para esta transformación, según Gacel, radica en la capacidad de los ciudadanos para adoptar una nueva mentalidad, una en la que se valore el conocimiento, el esfuerzo y la integridad.
Gacel confía en que, con el tiempo, los españoles comprenderán que el progreso no se logra mediante la perpetuación de viejas costumbres o la sumisión a la tiranía de los gobernantes, sino a través de la participación activa y reflexiva en la construcción de un futuro común. Solo si se comprometen con este proyecto colectivo de renovación será posible una España más justa, moderna y próspera. La reforma política y el cambio en la estructura de poder. Uno de los puntos que Gacel enfatiza es que el cambio necesario para España debe ir más allá de una simple reforma de las instituciones políticas. Para él, se trata de una reforma profunda que debe incluir una redefinición de las estructuras de poder en el país. La creación de una verdadera democracia, que no dependa de las instituciones tradicionales ni de la figura del monarca, es uno de los elementos clave de la reforma que Gacel sugiere. Gacel sugiere que el poder debe ser descentralizado y democratizado, para que sea más accesible a la voluntad del pueblo y no a los intereses de una élite gobernante. Los ciudadanos deben tener un papel más activo en la toma de decisiones, y los partidos políticos deben estar verdaderamente comprometidos con la mejora de la calidad de vida de los españoles, no con su propia perpetuación. Para concluir el capítulo 15, Gacel hace un llamado a la acción, no solo a los gobernantes sino también a los ciudadanos, para que no pierdan la esperanza. Aunque la situación actual de España es sombría, Gacel sostiene que siempre existe la posibilidad de un cambio. El primer paso para ese cambio es reconocer las debilidades y las fallas del sistema y comprometerse a trabajar en su transformación. La España que Gacel imagina es una España renovada, más justa, más solidaria y más moderna, en la que los ciudadanos sean protagonistas de su propio destino. Este capítulo final es, por tanto un cierre como un inicio. Aunque Gacel ofrece una crítica feroz a la realidad española de su tiempo, también ofrece una visión de futuro, una visión que invita a la acción y a la esperanza. La obra de Cadalso, con sus reflexiones sobre la sociedad española, no termina en la denuncia, sino que ofrece las bases para un cambio y un progreso que, aunque difíciles de alcanzar, son siempre posibles si se trabaja con determinación y compromiso. Gracias por escuchar este episodio. Si te ha gustado el contenido, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos audiolibros. Tu apoyo es fundamental para seguir creando más contenido como este. Nos vemos en el siguiente capítulo.